Avanzando con el curso, ahora veremos qué funciones podemos utilizar con los strings. Veremos las funciones lower y upper, funciones que sirven para pasar string a minúsculas y mayúsculas. La función find para búsquedas. La función replace para reemplazar caracteres dentro de un string. Veremos ejemplos de la función lstrip, rstrip y strip respectivamente. Estas funciones permiten remover espacios vacíos al principio y al final de un string. Abrimos nuestro editor de códigos, utilizamos el mismo archivo anterior. Iniciamos viendo las funciones lower y upper. Una acotación. Respetando ciertas reglas, tanto upper como lower se pueden definir más precisamente como métodos propios de los strings. En esencia, métodos y funciones son similares. La diferencia sería en este caso que los métodos son dependientes de algún objeto, como en este caso lower y upper, que son dependientes de los strings. Es algo a tomar en consideración. Vemos el primer ejemplo utilizando la función lower, que nos retorna el string text en minúscula. Ejecutamos. Muy bien, el texto se muestra todo en minúsculas. Ahora utilizamos la función upper, que nos retorna todo el string ahora en mayúscula. Ejecutamos nuevamente. Correcto. Ahora el texto completo está en mayúscula. Comentamos todas las líneas seguidamente. Escribimos un ejemplo de la utilidad que le podemos dar a estas funciones. Creamos dos variables, nombre y nombre2. Utilizamos un bloque condicional para comparar ambos strings. Si son iguales, retornará true, caso contrario, retornará false. Ejecutamos. La terminal nos muestra false. Como vimos en sesiones anteriores, Python es sensible a mayúscula y minúscula. Si queremos una comparación sin tomar en cuenta esto, podríamos utilizar tanto lower como upper para solucionar esta cuestión. En este caso utilizamos lower para comparar ambos strings en minúscula. Por tanto, ambas serán iguales en ese aspecto. Funcionaría igual con upper. Ejecutamos. Ahora sí nos muestra true, ya que antes de comparar pasamos todo el string en minúscula. De esta forma no se toma en cuenta para la comparación. En esto radica una de las utilidades de lower y upper. En sesiones más adelante le daremos más utilidad. Comentamos las líneas. Vamos a ver ejemplos utilizando la función find. La función find nos puede servir para localizar la posición de un carácter o una cadena en específico dentro de un string mayor. Es útil para extraer datos o realizar búsqueda. Vemos un ejemplo. Creamos una variable string y le asignamos un valor. Escribimos el primer ejemplo. Vamos a localizar la posición del carácter b dentro de la variable ciudad. Creamos una variable para almacenar la posición que nos retorne la función find.
Esta función recibe como parámetro un carácter o una cadena y retorna su posición dentro del string. Le pasamos b mayúscula como parámetro. Mostramos el resultado utilizando la función print. Ejecutamos. La terminal nos muestra 19, que es el índice o la posición que ocupa la letra B dentro del string ciudad. Mejoramos un poco más este ejemplo. Ahora también vamos a localizar la letra S de buenos. La S de aires no incluye ya que retorna del primer resultado positivo de la búsqueda. Almacenamos su posición en una variable. Indicamos como parámetro la letra S. Agregamos la variable pos. Correcto, nos muestra la posición 19 y 24. Podemos utilizar esta información para extraer la palabra buenos. Ya aprendimos en la sesión anterior a cortar string. Quedaría entonces de esta forma: inde y pos más 1. Utilizamos más 1 para incluir la letra S. Caso contrario nos mostraría solo hasta la O. Correcto, pudimos extraer la palabra buenos, localizando la posición del carácter inicial y final. Esto ya lo aprendimos en sesiones anteriores, solo lo complementamos con la función find. También se puede utilizar cadenas para realizar la búsqueda con find. Vemos un ejemplo. Vamos a localizar D dentro de ciudad. Mostramos por terminal. Nos muestra 7, que es la posición inicial de la cadena. Si contamos, es donde se localiza el carácter D. Esta funcionalidad puede resultar de mucha utilidad para manipular string, a tener muy en cuenta. Trabajamos ahora con la función replace. Esta función se utiliza para reemplazar caracteres dentro de un string. Copiamos este string para utilizarla en nuestro ejemplo. Vamos a reemplazar los espacios vacíos por un guión medio. Almacenamos el resultado en la misma variable. Utilizamos el nombre de la variable .replace. Como parámetro le indicamos primero lo que queremos reemplazar, el espacio vacío. Colocamos una coma e indicamos el carácter de reemplazo, el guión medio. Mostramos el string original y el modificado para ver la diferencia. Arriba tenemos el string original y abajo el modificado. Ejecutamos. Correcto, ahora tenemos guión medio rellenando cada espacio vacío. Entonces, primer parámetro el carácter a reemplazar y el segundo el carácter de reemplazo. Vemos ahora otro ejemplo. También podemos remover esos espacios vacíos de esta forma. Ejecutamos. Correcto, nos muestra el string sin espacios. Otro ejemplo. Podríamos reemplazar la letra A por una arroba de esta forma. Ejecutamos. Correcto, en este caso en la palabra ciudad se reemplaza la A por una arroba. La función replace es muy utilizado al trabajar con string, ya que nos permite hacer modificaciones fácilmente. A esta función le sacaremos mucho provecho más adelante. Por último vemos tres funciones bastante útiles. La primera, lstrip, que permite remover espacios del lado izquierdo de un string. rstrip, que remueve espacios del lado derecho de un string. Por último, strip, que remueve todos los espacios de un string, tanto derecho como izquierdo.
Utilizamos el string anterior para ver ejemplo. Le agregamos espacios vacíos al inicio y al final del string. Nos servirá para ejemplificar. Estos espacios vacíos son muy comunes cuando recuperamos líneas de string desde algún archivo o alguna fuente sin formato. En esos casos, estas funciones no serán de mucha ayuda. Vemos la primera función, lstrip, que remueve los espacios vacíos del lado izquierdo. La utilizamos de esta forma: nombre de variable, punto y la función. Mostramos por terminal también el original para ver la diferencia. Ejecutamos. En el original tenemos un espacio vacío que es esta parte. El de abajo ya no cuenta con este espacio vacío, le pudimos remover con la función lstrip. Aún están los del lado derecho. Vemos ahora para remover el del lado derecho utilizando la función rstrip. Para visualizar mejor la diferencia, mostramos también el original en esta parte. Este guión nos facilitará ver que hay un espacio al final del string original. Ejecutamos. Vemos un espacio y seguido el guión. El de abajo, ese espacio ya se ha removido. Por último, vemos la función strip que remueve los espacios vacíos tanto del lado derecho como el del izquierdo. Mostramos el resultado directamente por terminal como en las anteriores. Ejecutamos. En la última línea de impresión ya le hemos removido el espacio vacío tanto del lado derecho como el del izquierdo. Esta función aúna la capacidad de las anteriores. Resulta bastante conveniente. Estas funciones son muy útiles al trabajar con archivos de texto, que suelen venir con alguno de estos espacios extra. Por lo tanto, podemos utilizarlas para mejorar la extracción de líneas de texto. Con esta sección completamos el tema de los strings. En la siguiente veremos cómo trabajar con archivos en Python.